Lord. Gloria a Dios. Hermanos, así como están de pie, por favor, abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. Brothers, if you can open your Bibles to Book of Acts, chapter 16, verse 31. ¿Cuántos traen Biblia todavía? Who has a Bible at this time? Hechos, capítulo 16, versículo 31. ¿Estamos listos, hermanos? Acts 16:31. Are we ready, brothers? Solamente un versículo. Just one verse. Hechos, capítulo 16, versículo 31. Acts 16:31, verse 31. Dice Pablo, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Peter says, so they said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Praise the Lord. Aleluya. Hermanos, extiendan por favor su mano hacia nosotros para que el Señor nos ayude a predicar esta palabra. Please. Ayúdenos para que el Señor nos pueda dar libertad para predicar esta palabra. Padre, en este momento oro, Señor, para que tú nos ayudes a predicar esta palabra. Ayuda a mi hermana también, Señor, para que pueda traducir esta predicación, este mensaje. Danos la unción del Espíritu Santo, danos esa libertad, esa unción necesaria para que podamos llevar este mensaje a todos aquellos que están necesitados de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Bendito Dios. Tome su lugar, hermano, por favor. Dale un gloria a Dios. You can go ahead and have a seat, brothers, and praise the Lord. Quiero predicar en esta tarde bajo el tema Casas Bendecidas. I want to preach at this moment about a title of the blessed homes. El apóstol Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa promesa. The Apostle Peter says, believe you in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Hermanos, What a es una beautiful hermosa promise. promesa de bendición. That is a beautiful promise of a blessing. ¿Cuántos quieren tener una casa bendecida? How many of you want to have a household that's blessed by the Lord? ¿Cuántos quieren tener una casa bendecida? How many of you want to have a home that's blessed? Alabado sea Dios. Praise the Lord. Hermanos, todos queremos tener una casa que esté bendecida por el Señor, que esté bendecida por Dios. Brothers, we all want to have a home that's blessed by the Lord, blessed by God. Yo creo que aquí no hay nadie que pueda decir, yo quiero que mi casa sea un desastre. I don't think there's anybody here that's saying, I want my house to be a disaster. Sin embargo, fíjese que hoy en día encontramos tantos hogares inundados de problemas. Nowadays, we find so many homes that are flooded with so many problems. Hoy en día encontramos pleitos y conflictos en los matrimonios. Nowadays, we find problems and conflicts in marriages. Hoy en día encontramos abuso e infidelidad matrimonial. We find abuse and infidelity in marriages. Hoy en día encontramos divorcios al por mayor. We find divorces as a majority in marriages nowadays. Encontramos hijos rebeldes contra sus padres. We find children that are being rebellious towards their parents. Padres abusivos contra sus hijos. We have abusive parents towards their children. Hijos metidos en drogas y en vicios. Children that are doing drugs and with addictions. Hijas que están pasando por embarazos no deseados. Children, daughters that are going through unplanned pregnancies. Padres metidos en depresión. Hijos pensando en el suicidio. Parents that are full of depression and children that are thinking of suicide. Hermanos, y todo esto es un desastre. And all of this, brothers, is a disaster. Y la gente a veces gasta su dinero buscando soluciones por todas partes. And sometimes people spend their money looking in all different places. Algunos buscan ayuda con los consejeros, con los psicólogos. They try to find solutions through counselors and psychologists. Otros buscan ayuda en los hospitales psiquiátricos. Others try to find help in hospitals, psychiatric hospitals. Otros en los centros de rehabilitación. Others in centers of rehabilitation. Sin embargo, parece que no encuentran solución a sus problemas. However, they can't find a solution to their problems. Porque el único que puede darle solución a sus problemas se llama Jesucristo de Nazaret. Alabado sea Dios para siempre.
Because the only one that can give them the solution is Jesus Christ Aleluya. of Nazareth. Hermanos, Praise the Lord. aleluya. Hallelujah. Hermanos, Él sabe cómo solucionar los problemas en la familia. He knows how to solve the problems with the family. Él sabe cómo solucionar los problemas en los matrimonios, en los padres, en los hijos. He knows how to solve the problems in the marriages, with the parents, with the children. Porque Él creó al ser humano, hermanos. Because he created man. Él sabe cómo el ser humano debe de funcionar. He knows how the man is supposed to function. Él sabe lo que el ser humano debe de hacer He knows what man is supposed to do. para que pueda tener paz en su vida, So he can have peace in his life. para que pueda tener armonía en su vida, So he can have harmony in his life. para que pueda disfrutar de una vida próspera So he can enjoy a prosperous life. y para que pueda tener un hogar bendecido, una casa bendecida por Dios. So he can have a house that is blessed by the Lord. Alabado sea el Señor para Praise the siempre. Lord. Praise the Lord forever. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Y sabe usted que una de las tantas cosas que Cristo hizo durante su ministerio terrenal You know, a lot of things that Jesus did when he was here with us in his ministry, además de hacer muchos milagros y de enseñar su palabra, apart from doing a lot of miracles and preach his holy word, fue aceptar invitaciones a muchos hogares. was accept invitations to a lot of homes. Sabe que a Cristo lo invitaban para que entrara a las casas Christ was invited to go into the homes. y a veces que él mismo se invitaba también, And sometimes he would invite himself into the homes porque él quería traer bendición a los hogares. because he wanted to bless those homes. Ese era el deseo del Señor, That was his desire, entrar a los hogares y traer bendición. to come into the homes and bring blessing. Y la gente sabía que cuando Cristo entraba a una casa, hermanos, And people knew that when Christ would walk into the doors of your home, cosas buenas iban a acontecer en ese lugar, good things were going to happen in that place porque había salvación, because there was salvation. había paz, There was peace. había sanidad, There was healing. había provisión, There was provision. había milagros, There was miracles. había bendición. There was blessing. Esa casa se volvía That house was una casa de bendición. Alabado sea Dios. house was going to turn into a house of blessings. Praise Alabado the sea Lord. Dios. Praise the Lord. Hermano, por eso es importante Brothers, that's why it's important que abramos nuestras that casas we open the doors to our home para que se predique la palabra de Dios en nuestros hogares. so the holy word can be preached in our homes. A veces la gente se niega a darle un lugar a Dios en sus casas, Sometimes people deny the entry to the Lord into their homes, donde mucha gente entra. where a lot of people come into their homes. A veces entra el tío, Sometimes the uncle, entra el primo, the cousin, entra el comes in, pariente, the close guest, entra el compadre, the close friend comes in, entra el alcohol, entra la droga. alcohol, drugs come in, Inclusive a veces hasta armas entran a los hogares. and sometimes even weapons come into to their homes. Hay veces que le dejamos entrar a gente que a veces le damos nuestra confianza y terminan haciéndonos tanto daño. Sometimes we let people come in that we put our trust in, and they may do so much damage to us. Sin embargo, a Dios se le niega la entrada o el derecho de entrar y posar en nuestras casas. But to God, we deny the entry to come and stay in our homes. Hermanos, y cuando suceden tragedias en los hogares, And when tragedies happen in our homes, la gente a veces grita, llora y le reclama a Dios y le dice, the people scream and cry and complain to the Lord. pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que sucedieran estas cosas? ¿Dónde estabas tú? Why? Why did you let these things happen? Where were you, God? Why did you let these things happen? Hay veces que la gente le reclama, Sometimes the people complain, siendo que nunca le permitieron al Señor entrar en sus hogares. but they never open their doors for the Lord to come into their homes. Hermanos, es triste, Brothers, it's sad, pero esa es la realidad. but that is the reality. La gente quiere la bendición, People want the blessing, pero no dejan entrar al que trae la bendición. Alabado sea but Dios. they don't let come in the one that comes with the blessing. A Praise the Jesucristo de Lord. Nazaret, Jesus Christ of Nazareth, el único que puede bendecir la vida del ser humano. Alabado sea Dios. the only one that can bless the man. Fíjese Praise the que, Lord. fíjese que en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 2 al 7, In the book of Luke, chapter 5, Encontramos- verse 2 through 7, encontramos una historia we find a story donde Jesús se encontraba a la orilla del mar. when Jesus was in the edge of the sea. Y nuestro Señor Jesucristo necesitaba un lugar para predicar la palabra de Dios Our Lord Jesus Christ needed a place so he can preach the holy word y para salvar a las multitudes. and to save a multitude. Y el Señor necesitaba una barca para subirse y apartarse un poco de la multitud. And he needed a boat so he can
separate himself a little bit from all the multitude. Cuando el Señor estaba predicando la palabra de Dios, hermanos, había tanta gente que lo seguía. When the Lord was preaching the holy word, there was a multitude of people that would come behind him. Había following tanta him. gente que se le amontonaba. There was a lot of people that would come all over him. Y el Señor necesitaba apartarse un poco de la multitud. He needed to separate himself a little bit from all the multitude. Había varias barcas en ese lugar. There was a lot of boats in that place. Sin embargo, el Señor escogió la barca de Pedro. But however, the Lord chose the boat of Peter. Porque los planes de Cristo eran bendecir la vida de Pedro. Because his plans was to bless the life of Peter. El Señor quería bendecir a este hombre. The Lord wanted to bless this man. Hermanos, cuando Cristo nos pide algo, es porque el Señor quiere bendecirnos. When Jesus Christ asks us for something, it's because the Lord wants to bless us. Si el Señor nos pide la casa para predicar la palabra de Dios, es porque Él quiere bendecir tu casa. It's because if the Lord asks for your house, Es porque el Señor quiere entrar a He tu wants to casa. come into your house. He wants to come into your house. Alabado bring sea your blessings. Dios. Praise the Lord. Hermanos, fíjense que antes usábamos la casa para borracheras y cuánta cosa más a veces. We used to use our houses for parties and drinking and so many other things. ¿Por qué no abrirle nuestra casa al Señor para predicar la palabra de Dios? Why not open our doors for the Lord to come in and we can preach the holy word of the Lord? ¿Sabe que cuando Pedro le prestó la barca a Jesús para predicar la palabra de Dios, hermanos, esa barca se llenó de bendiciones? You know, when Peter let the Lord borrow his boat to preach his holy word, that boat got full of blessings. Porque cuando Cristo terminó de predicar la palabra de Dios, Because when Christ was done preaching his holy word, el Señor le dijo a Pedro, the Lord said to Peter, le dijo, Pedro, navega mar adentro y echa tus redes porque vamos a pescar. Peter, go ahead, go into the deep of the sea and throw your nets in because we're going fishing. ¿Y sabe usted lo que le dijo este hombre a Jesús? And you know what this man said to Jesus? Le dijo, maestro, Master, toda la noche hemos estado trabajando all night we've been working y no hemos podido pescar absolutamente nada, estamos quebrados. and we haven't been able to catch anything. We're completely broken. Estamos en bancarrota, mas en tu nombre echaremos la red, le dijo. We're in bankrupt, but under your name, we're going to throw in the nets. Y dice que después de haber echado la red, después de que el Señor le dijo, dice que agarraron una gran cantidad de peces, hermanos. And after we threw in the nets, we got a huge quantity of fish. Tantos que dice la Biblia que la red casi se le rompía de tantos peces. He said it was so much fish that they had caught that the nets would start breaking. Y la barca casi se les hundía de tantos peces que habían agarrado. And the boat would almost start sinking from so many fish that they had caught. Hermanos, eran tantos los peces que había en esa barca que tuvieron que hablarle a otras barcas para poderles pasar la bendición. Alabado sea Dios. It was so many fish that they had to call another boat to come and help them because they had caught so many fish. Porque cuando Dios bendice tu vida, no solamente bendice tu vida, sino que da para bendecir a otros más. Alabado sea Dios. He not only blesses your life, but he gives you enough to bless others. Praise the Lord. Dios no solamente ha bendecido mi vida, hermanos, sino que me da para bendecir a otros más. The Lord has not only blessed my life, but he has given me enough so I can bless others. Hermanos, qué gran bendición recibió Pedro There was so many blessings for Peter. por haber prestado su barca para predicar la palabra de Dios. For Peter letting him borrow. his Hermanos, boat el to Señor no preach se the queda holy con word. nada. The Lord doesn't stay with El Señor no es anything. deudor de nadie. He's not indebted with anyone. Y si el Señor nos pide algo, es porque algo nos quiere dar. If the Lord asks us for something, it's because there's something he wants to give us. Es porque Él nos quiere bendecir. It's because he wants to bless us. Por eso tenemos que abrir nuestros hogares para predicar la palabra de Dios. Because that is why he wants us to open our homes so we can preach the holy word. Y nuestras casas van a ser bendecidas. ¿Cuántos lo creen? And our houses are Yo no gonna sé be usted, pero blessed. mi casa How está many of you bendecida porque ahí predicamos la palabra de Dios. believe? Praise the Lord. Hermanos, hay gente que dice es que yo no quiero que se den cuenta cómo está la situación en mi vida. Some people say, I just don't want people to know what the situation is in my house, in my life. Es que si los invito a mi casa se van a dar cuenta de la triste realidad que hay en mi casa. If I invite the people into my house, they're going to see the sad reality in my home. Hermano, yo no sé cuál es la situación que hay en tu casa, Brothers, I don't know the situation that's in your home. pero déjame decirte que Cristo tiene el poder But let me tell you that Christ has the power para traer vida ahí donde ya no hay vida, porque Él es la resurrección y la vida. Alabado sea Dios. to bring life into where there was no more life. En una ocasión un hombre llamado Jairo le pidió a Cristo que entrara a su casa. There was a man named Jairus who told
the Lord to come into his home porque tenía una hija que tenía 12 años y esa niña había muerto. because he had a daughter that was 12 years old and she had passed away. Hermanos, ante los ojos humanos ya no había nada que hacer. Before the man's eyes, there was nothing that can be done. Y la Biblia dice que cuando Cristo entró a la casa, la gente lloraba, la gente hacía lamentación por la niña, la gente estaba desconsolada. The Bible says that when Christ came in, he could see the people were weeping and crying. They were in grief because there was nothing that they could do for the girl. Pero Cristo le dijo, no lloren, porque la niña no está muerta, ella solamente duerme, le dijo el Señor. Christ said, do not weep. The little girl is not dead. She's only sleeping. Entonces la gente comenzó a burlarse porque sabían que la niña realmente estaba muerta. But people started laughing because they knew that the daughter was truly dead, that there was nothing that can be done. Pero dice la Biblia que Cristo tomándole la mano le dijo, muchacha, levántate. The Bible says that Christ told the young girl, little girl, listen to my voice, rise. Y dice la Biblia que cuando el Señor le tomó la mano a esa niña y le dijo, levántate, entonces el espíritu de la niña volvió y la niña resucitó, gloria a Dios. And when the Lord grabbed the little girl's hand and told her to rise, the little girl, the spirit came back into the little girl and she got up and she rose. Porque lo que para el hombre es imposible, hermanos, para Dios todo es posible, alabado sea el Señor. Because everything that's impossible for man, to God, everything is possible. Hermano, porque cuando Cristo llega a una casa, hay esperanza en esa casa. Because when Christ comes into a home, there's hope in that home. Tal vez la gente dice, ya no creo que haya nada que hacer en esa casa, pero cuando Cristo llega a una casa, hay esperanza, alabado sea Dios. Sometimes people say there's no hope in that house, but when Christ comes into that home, there's hope. Praise the Lord. Lo que estaba muerto tiene que resucitar. What was once dead has to be revived. Hermanos, hay gente que se va a sorprender en tu vida. There's going to be people that are going to be surprised in your life. Porque pensaban que tú nunca más volverías a hacer nada para el reino de Dios. Because they thought that you would never do anything more for God's kingdom. Pensaban que tu familia ya estaba arruinada. They thought that your family was ruined. Pensaban que tu matrimonio ya se había acabado. They thought your marriage was over. Pensaban que tus hijos ya no tenían remedio. They thought your children, there was no remedy for them. Pensaban que tu negocio ya no se iba a volver a levantar. They thought your business was no longer going to rise Pero up, estaban equivocados. but they were wrong. Porque nosotros servimos al Dios de lo imposible. Because we serve a God of all possible. Alabado sea Dios. Glory to God. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Al Dios que resucita lo que ya estaba muerto. A God that revives what was once dead. Porque cuando Cristo entra a una casa, Because when Christ comes into a esa house, casa es bendecida. Alabado sea that Dios. house is blessed. Praise the Lord. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Hermanos, en el libro de los Hechos, en el libro de Lucas, perdón, 19, del 1 al 10, In the book of Luke, chapter 19, from 1 through 10, encontramos la historia de un hombre llamado Zaqueo. we find a story of a man named Zacchaeus. Y la Biblia dice que este era un hombre muy rico. And the Bible says that this man is a very rich man. Tenía mucha lana, mucho billullo. Had a lot of money. Ya metí en problemas a la hermana la primera vez. Dije que me iba a portar bien. Sin embargo, este hombre no tenía lo más importante: But this man didn't have what was most important, la salvación y la vida eterna. which was the salvation and eternal life. Hay gente que a veces tiene mucha lana, mucho dinero, Sometimes people have a lot of money y piensa que eso es todo en la vida. and they think that's all there is to life. Puedes tener todo el dinero del mundo, You can have all the money in the world, pero si no tienes a Cristo no tienes nada. but if you don't have Christ, you don't have anything. Puede ser que tal vez no tengas mucho, pero si tienes a Cristo lo tienes todo. Alabado If you sea have Dios. Christ, you have everything. Praise the Lord. Hermanos, este hombre tenía mucho dinero, pero no tenía lo más importante, que es la salvación y la vida eterna, hermanos. This man had everything, but he didn't have what was most important. Pero which was este hombre, salvation fíjese and qué hombre eternal life. tan inteligente. But this man was a man that was very intelligent. Porque dice que cuando supo que Jesús iba a pasar por ahí, Because when Jesus was passing by through there, by his home, este hombre no perdió tiempo. he didn't lose any time. Se subió a un árbol sicómoro para verlo, He got on top of a sycamore tree. porque era un hombre pequeño de estatura. He was a man of small stature. Y cuando Jesús pasó por ese lugar, vio a Zaqueo que estaba arriba del árbol. And when Jesus was passing by that place, he saw that Zacchaeus was on top of the tree.
Y volteando Jesús hacia arriba le dijo, Zaqueo, date prisa, baja, desciende de ese árbol. And when Jesus saw Zacchaeus on top of the tree, he said, hurry up, get down from the tree. Porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Because it is necessary for me to come and stay at your home. Hermano, Cristo quiere posar en tu casa. Brothers, Christ wants to come to your home and stay at your home. Pero necesitamos gente que se dé prisa. But we need people to hurry. Ya no lo esté pensando mucho. Stop thinking too much. Hay gente que todavía le está pensando si deja entrar o no deja entrar al Señor. Some people are still thinking if they're going to let the Lord come in or not. ¿Quieres la bendición? They want to see visions. Pero a veces no quieres dejar al que trae la bendición. But they want the blessing, but they don't want to let the one that comes with the blessing come in. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Entonces Zaqueo dice que dándose prisa, He said, come on, let's hurry. recibió al Señor en su casa con gozo. So Peter hurried and received the Lord with joy. Y poniéndose de pie le dijo al Señor, And he got on his feet and said to the Lord, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. half of my goods I give to the poor. Y si en algo he defraudado a alguno, And if I have stolen from anyone, se lo voy a devolver cuadriplicado. I'm going to give it back to them 4 times more. Hermanos, eso se llama arrepentimiento. Brothers, that is called repentance. Porque no puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Because there can't be Y salvation. no puede haber without arrepentimiento sin salvación. repentance. Because there can't be repentance without salvation. Entonces Jesús le dijo a Zaqueo, And Jesus said to Zacchaeus, Zaqueo, le dijo Jesús, Zacchaeus, hoy ha venido la salvación a esta casa. now salvation has come to this home. Porque el Hijo del Hombre, dijo Jesús, Because the Son of God, said Jesus, vino a buscar y a salvar lo que antes se había perdido. Alabado sea Dios. he came to find what was once lost. Praise the Lord. Hermano, porque cuando Cristo llega a una casa, Because when Christ comes to a home, todo cambia para bien. everything changes for good. Las circunstancias cambian. The circumstances La change. familia cambia. The family changes. El matrimonio cambia. The marriages change. Los hijos cambian. The children change. Las The finanzas. finances Todo change. cambia para bien. Everything changes for Hay good. salvación. There's salvation. Hay sanidad. There's healing. Hay paz. There's peace. Hay armonía. There's harmony. Hay milagros. There's miracles. Hay bendición. There's blessing. Gloria al Señor. Glory to God. Porque cuando Cristo entra en una casa, Because when Jesus comes into a home, esa casa se convierte en una casa de bendición. that house becomes a house full of blessings. Necesitamos casas bendecidas, We need blessed homes donde la presencia de Dios more ahí. where the presence of the Lord lives in that home. ¿Cuántos quieren tener una casa bendecida? How many of you want ¿Cuántos to have quieren a blessed tener una home? casa How bendecida? many of you want to have a blessed home? Hermano, por eso nosotros estamos tratando de entrar a los hogares. Brothers, that's why we're trying to go into the homes. Nosotros estamos tratando de entrar a los hogares a predicar la palabra de Dios, We're trying to go into the homes so we can preach the holy word of God. para llevar la bendición de Dios a las vidas, a los hogares. So we can bring the blessings of God to the homes. ¿Sabe usted que Jesús dijo en Mateo 10:40? You know what Jesus said in Matthew chapter 10, verse 40? El que a ustedes los recibe, dijo Jesús. Jesus said, he who receives you, Cuando dice el que a ustedes los recibe, no está hablando de nosotros, de ustedes, los discípulos de Cristo. he's talking about you, the disciples of Christ. Aquella persona que nos abre la puerta para que nosotros, los discípulos del Señor, entremos a predicar la palabra de Dios. Those people that are opening the doors to the disciples, to us, to come and preach the holy word. Jesús dijo, el que a ustedes los recibe, a mí me recibe, dijo Jesús. Jesus said, he who receives you, receives me. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. And the one, he who receives me, receives him who sent me. Cuando tú permites que un hermano o una hermana vaya y predique la palabra de Dios a tu casa, When you allow a brother or sister come and preach the holy word in your home, tú le estás abriendo la puerta a Jesucristo you are opening the door to Jesus Christ. para que la bendición de Dios llegue a tu hogar. So the blessings of Jesus comes to your Por eso es importante, hermanos, que prestemos nuestros hogares, nuestras casas, para que se predique la palabra de Dios. That is why it's important for you to let people come in and preach the holy word of the Lord in your homes. Estamos terminando. Ayúdeme, por favor, hermano Jorge. Mire, termino con esta pequeña historia. Cuando el profeta Eliseo, ¿cuántos se acuerdan del profeta Eliseo? Who remembers the story of the story of Elisha, the prophet Elisha? Fue el hombre que Elías, el profeta Elías, aquel hombre de fuego, lo dejó en su lugar después de que él se fue. Cuando el profeta Eliseo pasaba por una ciudad llamada Sunem,
When the prophet Elisha passed through a city called Shunammite, La Biblia dice que este hombre constantemente pasaba. Este era un varón de Dios, era un hombre de Dios, Eliseo. this man of God, every time he would pass through Shunammite through the city, Y dice que constantemente pasaba por ese lugar, una ciudad llamada Sunem. he would constantly pass through this city called Shunammite. Y en ese lugar había una mujer sunamita. And there was this woman that was a Shunammite woman. Y esa mujer, fíjese que cuando vio al varón de Dios, al hombre que traía la presencia de Dios, And this woman knew that this man came with the presence of God. esta mujer sabiamente le dijo a su esposo: This woman that was very wise said to her husband, ese hombre es un varón de Dios, that man is a man of God. ese hombre es un varón santo de Dios, That man is a saint man of God. invitémosle Let's invite him in para que venga y entre a la casa. so he can come in and come into the home. Preparémosle un aposento, un lugar, Let's prepare him a place for him porque queremos la presencia de Dios. because we want the presence of the Lord. Ese hombre trae la presencia de Dios. That man has the presence of God. Hay hombres y mujeres que traen la presencia de Dios. Man and woman that come with Y the cuando presence of entran a God, una casa, that are in the house. esa casa es bendecida. That house is Porque la blessed. presencia de Dios los acompaña. Alabado sea The Dios. presence of the Lord comes into that house. Usted y yo somos gente de Dios. Y la presencia de Dios nos acompaña. And the presence of the Lord comes. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Esta mujer sunamita dijo: invitémosle para que venga y entre en nuestra casa. This woman that was a Shunammite woman said, "Come, let's invite him into the home." Porque ellos sabían que ese hombre traía la bendición de Dios en su vida. Because they knew that this man would bring the blessings of the Lord. Y cuando el profeta Eliseo entró a la casa de la sunamita, And when the prophet Elisha came into the home of the Shunammite woman, hermanos, esa casa fue bendecida. that house was blessed. Hermanos, esa casa fue bendecida. That house was ¿Cuántos quieren tener una casa bendecida? Who wants to have a ¿Cuántos blessed quieren house? tener una casa bendecida? Ayúdeme wants por to favor, have a hermano. blessed Ábrele house? tu casa al Señor. Ábrele tu casa al Señor. Open the Póngase de doors pie, por to your favor. home to the Lord. Póngase de pie, por favor. Please stand. Empieza abriéndole tu corazón. Dile: Padre, yo quiero que vengas a mi casa. Open your hearts to the Dile: Lord. Padre, yo necesito que Wants to vengas a come mi into my casa. home. I open the doors to Yo my quiero home. abrir este altar. Si alguien necesita la presencia de Dios, Wants to open this altar. If anybody needs si alguien presence of the necesita la Lord. presencia de Dios, Anybody needs y alguien presence dice: yo quisiera que el Señor venga a mi casa, yo necesito que el Señor venga y ponga orden en mi casa. Yes, we need you to come into our home to put order in my life. Si tú necesitas oración, ven a este lugar.